Auspicia este programa Casinos del Río. Tercer bloque de programa. Acordate que ingresando a danieldarrieux.com podés ver todas las entrevistas de Impacto Económico. Allí Fernando González de Rubik sube todas las notas que hemos realizado y nos podés escuchar los sábados de 10 a 12 desde el sitio web y también desde el 90.7 con la hora de los emprendedores. Si vas a Catriel, acordate que la Posada del Río Colorado dispone de todo lo necesario para que puedas disfrutar tu estadía. Amplio salón de eventos para reuniones de trabajo, un extenso parque, Wi-Fi, amplias habitaciones, seguridad las 24 horas. Para mayor información, posadarriocolorado.com.ar, la mejor alternativa en Catriel para empresas y familias. Resulta auspiciosa esta orientación que está reflejando el gobierno entrante en cuanto a volver al mundo, que hay que verlo como una oportunidad. Un dato: Chile lleva celebrados 25 tratados de libre comercio con países o bloques económicos, Brasil 19, Argentina solo 4. Y es evidente que cuantos más mercados se abran, más se puede vender. Para vender más hay que producir más. Para producir más hay que contratar más personal, lo cual generan nuevas fuentes de trabajo y una mayor demanda de mano de obra que se traduce en una mejora del salario real. El mundo es una oportunidad. Obviamente hay que recuperar la competitividad como país y a nivel microeconómico de las empresas. Por otro lado, muy positivo el anuncio de Macri en cuanto a aplicar la cláusula democrática para Venezuela y pedir la expulsión del Mercosur de un gobierno que viola sistemáticamente los derechos individuales, opositores presos, crímenes. La semana pasada una persona que participaba de una marcha de protesta fue asesinada. La libertad de expresión brilla por su ausencia y resulta realmente lamentable la hipocresía, el cinismo de la administración Kirchner con respecto a Venezuela, la de otros países de la región que miran para otro lado y, por supuesto, organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda que hacen mutis por el foro. Hay que ser congruentes, muchachos, porque si no, no pueden hablar de derechos humanos con integridad. Una cosa es ser auténtico y otra cosa es ser un simulador. Vamos a volver a tocar el tema del pasivo económico que deja este gobierno y algunas de las cosas que habría que hacer para generar las condiciones para el crecimiento. Para eso volvimos a convocar al doctor Pablo Guido. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Contame, algunos de estos pasivos económicos que deja el gobierno. En estos días se han conocido DNUs para ampliar el gasto, el presupuesto. A ver, esto quizás toma mayor relevancia lo de los decretos de necesidad de urgencia porque es un gobierno que se está yendo, entonces uno dice, ¿cómo puede ser que sigan gastando de más? Ese dinero ya se gastó. Sí, claro. Recordemos que esto de presentar un proyecto de presupuesto y gastar más de lo que el proyecto menciona, se viene haciendo hace 12 años. Sí, ha sido la práctica habitual. Claro, es decir, la ley de emergencia económica habilita al gobierno a todo el excedente de recursos que tenga, gastárselo como se le venga en gana. O sea, como se le venga en gana. No tiene que pasar por el Congreso Nacional para habilitarse la partida. Sin control. O sea, esto se viene haciendo hace rato. Ese dinero ya se gastó. Lo preocupante es
todos estos, como decís vos, ¿no? Los pasivos que van apareciendo, es decir, lo que se dice los cadáveres adentro del closet, ¿no? Que van apareciendo, que no se sabía que existían, pero no la magnitud que podían tener. Entonces, y hay unos nuevos pasivos, ¿sí? Este decreto este regalo que la presidenta le deja al próximo gobierno, el tema del 15% que se le quitaba a las provincias. Exacto. Desde hace mucho tiempo, cuando se implementa el sistema de AFJP, en el año, esto fue en el 94, ¿no? 95, sí. Hubo un acuerdo por el cual de la masa de coparticipación se restaba el 15% para financiar esa transición que iba a existir, un problema entre ingresos y gastos del sistema jubilatorio. ¿Por qué? Porque muchos aportes y contribuciones ahora iban al sistema privado y dejaban de ir al sistema público, pero tenías un stock de jubilados estatales a los cuales tenías que seguir financiando. Claro. Entonces ese 15% se usaba para eso. En el año 2008 se termina el régimen privado de capitalización, entonces las provincias comienzan a reclamar. Es decir, pará, si estatizaste el sistema jubilatorio, ¿para qué necesitas ese 15%, decían las provincias, para financiar el desequilibrio? Entonces acá hay un tema económico, que es que el gobierno nacional no va a tener a disposición esos recursos, porque este gobierno que se va, digamos, avala lo que la Corte Suprema sancionó, es decir, ese 15% no se puede seguir quitándole a las provincias, claro. Pero eso era para San Luis, Córdoba y Santa Fe. Que son las que hicieron el reclamo. Hicieron el reclamo. Claro. O sea, si una provincia como Neuquén o Río Negro querían estar en la misma situación, tenían que reclamar ante la Corte Suprema. Y no reclamaron. No reclamaron. Claro. Esas tres provincias iban a significar una disminución de digamos, toda la recaudación del gobierno nacional de 15.000 millones de pesos. El gobierno nacional dice no, además de esas tres provincias le vamos a devolver por decreto a las 21 jurisdicciones restantes, con lo cual es no 15.000 millones, sino aplicado a todas las provincias cerca de 90, 100.000 millones de pesos. De repente la presidenta tomó conciencia de la importancia del federalismo, parece. Y de la importancia de los fallos de la Corte Suprema, claro. Que se los han pasado por otros lados durante 12 años. Sí, realmente. Ahora, porque todo esto, bueno, recordemos otro dato muy importante, de cuánto estamos hablando en lo referido al déficit fiscal que va a tener el gobierno nacional en 2015. Mirá, hasta octubre, los 10 primeros meses de este año, tenés un déficit fiscal real, no el oficial, el real es de 270.000 millones de pesos. ¿Por qué digo el real? Porque el gobierno considera como ingreso corriente, al igual que los impuestos o las contribuciones patronales, etcétera, todo el dinero que le gira al ANSES y el Banco Central, claro. Que no son ingresos corrientes. ¿Sí? Claro, no es ingreso genuino. Claro. Entonces, si hacemos bien la cuenta, no son 150.000 millones, como dice el gobierno que son, sino 270.000. Claro. ¿Sí? Es decir, que los jubilados futuros están financiando el gasto público corriente, el déficit corriente. El déficit, claro. Entonces hoy tenés 270, te faltan 2 meses muy duros presupuestariamente, que según los cálculos estaría entre 350 y 400.000 millones de pesos de déficit fiscal. De déficit, el agujero. Más o menos la mitad financiado monetariamente, o sea, con la maquinita de hacer billetes. Claro. Ahora, porque se dice la pesada herencia que va a recibir el próximo gobierno, la vamos a recibir todos, porque todos pagamos la fiesta, ¿no? Bueno, que esto lo financia el contribuyente, claro, no los gobiernos. Claro, sí, sí. A Cristina no le va a afectar demasiado, digamos. No, para nada, nunca le ha afectado. Es decir, el problema que tenemos hoy es que estamos en una situación de una escasez cada vez mayor. Eso te obliga a realizar estos famosos ajustes con una situación de 12 años que has vivido, o por lo menos 10 años, los últimos 2, 3 años no tanto, que has vivido de una fiesta inolvidable. ¿Sí? Has tenido ingresos gracias al mundo que te ha permitido vender a precios del triple o 4 veces más tus productos tradicionales,
y eso se terminó. Sí. Entonces ahora hay que hacer los ajustes, que significa arreglar o digamos que el enfermo pase por la mesa de operaciones. Sí. Porque ya no da para más Claro, esto. el tema es que el enfermo estos años estuvo en manos de un curandero, ¿no? Sí, Ahora digamos, viene estuvo en manos de un curandero y es un enfermo que tampoco le gustaba ir mucho al médico. Es decir, hablo de la sociedad argentina. Si la sociedad argentina se ha comido durante muchas décadas este cuento chino que podés vivir por encima de tus posibilidades. Claro. Y ha avalado con el voto, en los últimos, te diría, para no ir para atrás, ¿no? En los últimos 32 años, ha votado consistentemente a gobiernos que le han prometido el paraíso, y el paraíso sabemos que no existe. Es decir, no hay de todo para todos. Los recursos son escasos y hay que asignarlo de una manera, como se dice, eficiente. No ha sido el caso en materia fiscal. Un punto también para destacar es la inundación de pesos que hay circulando en el mercado, ¿no? Mirá, cuando se implementa el corralito estaban emitidos lo que se llama la base monetaria, el dinero físico, Sí. ¿no? 190.000 millones de pesos. Hoy son 550.000, o sea, se triplicó La cantidad de billetes. la cantidad de billetes Sí. en 4 años. En 4 años. Exacto, del 2011 al 2015. De 190 a 550. Vos hacías referencia al cepo. Claro, al desde que corralito. comienza el cepo. El cepo, ok. ¿Sí? Y la cantidad de reservas que tiene el Banco Central bajó de 50 a 25, ponele. Sí. O sea, No se sabe, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué van a encontrar la ahí? base monetaria, la cantidad de dinero se multiplicó por 2.5, 2 veces y media más, y las reservas que tiene el Banco Central se redujeron a la mitad. Entonces, obviamente que no puede sostener este tipo de cambio. Es decir, Claro. ¿por qué el dólar sube de precio y el pan sube de precio y la lechuga sube y los alquileres suben? Suben porque hay más billetes en comparación a la cantidad de bienes que hay. Sí, tal cual. Sí, sí. Esto es matemático, esto es una cuestión no de sentido común, digamos, es una cuestión técnica. Una Sí. ley económica. Más digamos. billetes con la misma cantidad de bienes o menos bienes que antes. ¿Sí? Claro. Por eso hay que insistir una vez más, la inflación es un problema monetario. No hay tal cosa como que hay múltiples causas y complejas. Más billetes en relación a la cantidad de bienes, igual a más inflación, ¿no? Que parece que todavía no lo terminamos de entender. Bueno, no lo entendemos, quizá lo entiende la gente que ya pasó por la hiper, pero vos recordá que, la gente va naciendo y va muriendo, es decir, el stock de gente en un país no es el mismo stock que había hace 30 años y pasó por esa circunstancia. Claro. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay mucha gente joven que no pasó o era muy chica en la época de la hiperinflación o previo a la hiperinflación. Sí, sumado a lo que te enseñan en muchas universidades, ¿no? En cuanto Sumado a la ignorancia que van creando algunos personajes, no solo en las universidades, como vos mencionás, sino en las funciones más importantes. Recordemos que en marzo del 2012, la presidenta del Banco Central, que era Marcó del Pont, Sí. presentó una reforma de la Carta Orgánica para correr los límites de emisión y poder financiar un gasto público mayor, y en sus fundamentos lo que decía es que no tiene absolutamente nada que ver, no hay ninguna relación entre el aumento de precios y la emisión monetaria. ¿Sí? Eso dijo esta señora, no solo en los fundamentos de la ley, en la Sí. propuesta de reforma, sino en la comisión donde se presenta. ¿Sí? O sea, esto, yo estuve presente ese día en la comisión, yo creía que estaba en Alicia en el País de las Maravillas, porque estaba escuchando algo que no escuchaba y no leía en libros desde hace muchísimo tiempo. Sí, y así estamos, ¿no? Vamos a un pequeño paréntesis, ¿te Dale. parece? Ya abrimos, no se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Touch Geotechnology, fotogrametría aérea, topografía, detección de tuberías e infraestructura enterrada. Una nueva visión para sus proyectos.
La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Sancor Seguros.